Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya estamos para hablar de la Copa Sudamericana porque hoy arranca la competencia continental también para los equipos paraguayos. Hoy se juega el primer partido eliminatorio entre equipos paraguayos porque de 4 equipos clasificados solamente 2 van a entrar a la fase de grupos. Entonces, bueno, es una cuestión medio rara, pero se sigue haciendo, una pre-sudamericana. Más o menos, ¿verdad? Presentados por La Fortuna Automotores. ¿Querés un usado? ¿Querés un chileré? ¿Querés un 0 kilómetro? La Fortuna Automotores es tu mejor opción en la ciudad de Campo 9. Y además, por supuesto, con Hielos Iceman, el cubito más rendidor para tu tereré, para tu conservadora, para tu vinito, para lo que sea. Así que está hecha la propuesta. Bueno, arranca entonces de esta manera como decían antes, la otra mitad de la gloria. Se pone en marcha esta noche la Copa Sudamericana. Van a enfrentarse a partir de las 21:30 horas en el estadio de los Defensores del Chaco, los equipos de Guaraní y Deportivo Luqueño. Es la primera llave de las 2 que tienen los equipos paraguayos en esta ronda previa para buscar el ingreso a la fase de grupos de la competencia. El Aborigen y el Área Azul de esta manera juegan entonces este partido único. El que gana clasifica, el que pierde dice adiós, a matar o morir. En caso de empate, la clasificación se define desde el punto penal. Aquí no hay revanchas. Los dos están con el claro objetivo de conseguir su clasificación, de lograr el boleto que los meta en la fase de grupos y que además le permitirá a cada uno de los dos, o a cada club que acceda, en este caso al ganador de los dos de hoy, y también el de mañana, a cada uno de los dos que accedan a la fase de grupo por nuestro país, $900.000 en premios por los partidos de la fase de grupos. Y además recordemos que en la fase de grupos hay un $100.000 de plus por cada partido ganado. O sea, que si ganas tus 6 partidos, te quedas con $1,500,000 encima de clasificar a la siguiente vuelta, ¿verdad? Bueno, porque si ganas los 6 partidos, evidentemente te vas a clasificar. Bueno, el partido arranca a las 21:30, como decíamos, en el estadio de los Defensores del Chaco. De esta manera comienza la Copa Sudamericana, primer turno entre Guaraní y Deportivo Luqueño, el Aborigen y el Auriazul, en este comienzo de temporada internacional para los dos y esperando, por supuesto, los dos seguramente, o sus hinchas, continuar en la carrera internacional. En el primer día de competencia, recordemos que el DIM de Colombia, el Real Tomayapo de Bolivia, el Metropolitanos de Venezuela, el Deportivo Garcilaso de Perú y el Coquimbo Unido de Chile ya han avanzado de ronda. Lucas Bobaglio, así como están las cosas, presentará una sola variante con relación al 1-1 con Cerro Porteño por la fecha 8 de la apertura. El entrenador argentino que apostó por la alineación titular en el empate con el Ciclón cambia en el mediocampo. Danilo Santa Cruz, autor de los últimos 2 goles del legendario, iría desde el vamos por Matías Martínez. Mientras que Julio Cáceres está para repetir el equipo que viene de perder 1-0 con Olimpia el fin de semana pasado. A causa de la pelea por el título del campeonato local, al igual que el rival de esta noche, el técnico paraguayo optó por disputar el duelo contra el franjeado con el 11 de gala. Matías Suárez de lateral izquierdo, Lautaro Comas como volante y Pedro Álvarez con Jorge Benítez en ataque. Sería de vuelta la columna vertebral de este equipo con relación a lo que fue el partido anterior. 21:30 decíamos, arbitraje de Piero Massa, asistentes Claudio Urrutia y Juan Serrano, cuarto árbitro José Cabero, en el bar Juan Lara, Alejandro Molina, también en el bar todos chilenos. Precio de las entradas, 20.000 guaraníes en la gradería, plateas 30.000 y preferencias 100.000 guaraníes. Así como están las cosas, Guaraní va a jugar con Gaspar Servio en el arco, Juan Pérez,
Juan Daniel Pérez, lo conocemos más como Dani Pérez. Como lateral derecho, Mario López y Paul Rivero como centrales, Alexis Cantero como lateral izquierdo, en el medio sector con Richard Prieto, Álvaro Cuello, Agustín Mansur y Danilo Santa Cruz. Arriba Adrián Alcaraz y Walter González. Este sería el equipo titular de Guaraní. Mientras tanto, Deportivo Luqueño arrancaría con Alfredo Aguilar, Rodi Ferreira, Iván Villalba, Pablo Aguilar y Matías Suárez, Nicolás Maná, Rodrigo Rojas, Rubén Darío Ríos, Lautaro Comas, Jorge Benítez y Alex Álvarez. Muchos que alguna vez estuvieron por Guaraní en el equipo de Deportivo Luqueño. El caso de Alfredo Aguilar, Rodi Ferreira, Nicolás Maná, Rubén Ríos, Jorge Benítez. Realmente muchos ex aurinegros en el representativo de Guaraní y algún luqueño en el otro equipo. No, ninguno que haya llegado a jugar por Deportivo Luqueño. Bueno, partido parejo. Desde todo punto de vista creo que acá es una cuestión en donde evidentemente el equipo que cometa menos errores va a clasificar. Por lo que muestran en el campeonato, son dos equipos que buscan el frente, dos equipos que tratan de jugar, dos equipos que tratan de meterse para arriba y de ganar sus respectivos partidos. Entonces vamos a ver qué tal el día de hoy, ¿verdad? Porque además acá es una cuestión única. No hay tiempo de revanchas. No hay tiempo de errores que se deberán corregir después. No. El que gana, juega la Sudamericana. Fase de grupo. Mínimo 6 partidos. Más $900.000 más lo que pueda sumar por triunfo. El que pierde, se queda con los $250.000 que ligó por clasificar y punto. Y se mete de lleno en el campeonato local. Así es la cuestión, no hay mucha vuelta que darle en este tema de la Copa Sudamericana. Yo creo que va a ser un partido interesante de todo punto de vista, con dos equipos que, repito, tratan de buscar el arco contrario. Y si bien es cierto, lo vimos en mejor forma en los últimos partidos de Deportivo Luqueño, más allá de la derrota contra Olimpia, la que Luqueño jugó mejor, Guaraní viene de sendos empates. Entonces, como que de repente no ha quedado muy bien, pero igual está ahí con 11 puntos. En el campeonato tiene uno menos nada más que Luqueño. Pero esta es otra historia, la Copa es otra historia. Aquí no hay tiempo para lamentos después. El que se equivoca pierde. El que hace mejor las cosas gana. Sencillo. No hay mucho que decir en ese aspecto. Y veremos realmente cuál de los dos es el que termina consiguiendo la victoria en este compromiso, que desde todo punto de vista creo que se puede tornar muy, pero muy parejo. Creo que están dadas las condiciones para que podamos observar un partido emocionante, un partido emotivo, un encuentro en donde los dos equipos van a buscar el arco rival. Creo que se va a dar de esa manera y ojalá se dé de esa manera. Ojalá se dé de esa manera. Este año todavía no se han enfrentado todavía. Tienen que jugar justamente en la próxima fecha. O sea que van a jugar hoy por la Copa Sudamericana y tienen que volver a jugar el próximo domingo a las 20:30 horas por el campeonato local en el Feliciano Cáceres. Hoy en el Defensores por Copa Sudamericana, el domingo por la Apertura en el Feliciano Cáceres. De seguido se tendrán que enfrentar entonces los equipos de Guaraní y Sportivo Luqueño. Viendo las alineaciones previas, viendo lo que pueden poner cada uno de los equipos, estamos hablando de una línea de fondo de Guaraní con dos laterales que van muy bien arriba, como Pérez y como Cantero, con una línea de volantes en donde no hay mucha marca. Es cierto, hoy día Prieto trabaja más como un interno también, pero Prieto sabemos que es más bien un ofensivo, hasta un punta. Agustín Mansur no es un volante marcador, más bien es el volante de salida, es el distribuidor, vendría a ser como el base en un equipo de básquetbol. Y ahí el que va a tener que marcar es Álvaro Cuello, ¿verdad? Y arriba con dos hombres, uno bien rápido que se mueve por todos lados como Adrián Alcaraz y otro uno de clásico como Walter González, ¿verdad? Sin embargo, en el Deportivo Luqueño creo que se puede tener una mayor contención en el medio. Se puede tener una mejor recuperación por los hombres que tiene.
pero tal vez no tenga la calidad de fútbol que de repente puede tener Guaraní. Eso sí, Luqueño al recuperar la pelota puede ser mucho más directo. Tiene dos laterales como Rodi Ferreira y Matías Suárez. Rodi cuando está bien va muy bien. Nicolás Maná, que se ha vuelto un extremo muy interesante desde su estancia en Trinidense, cuando que en Guaraní era un interno. Hoy se ha vuelto un extremo que carga mucho. Lautaro Comas más bien es un punta que juega mediocampista por izquierda. Y sí tiene dos hombres de recuperación como Rubén Darío Ríos y Rodrigo Rojas, que en los papeles previos deberían comerse a Álvaro Cuello solo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo, porque Guaraní si tiene la pelota, lo que van a tener que correr detrás del balón van a ser los jugadores de Guaraní. Y arriba Alex Álvarez con Jorge Benítez. Jorge que anda jugando más de 9-9 y Alex Álvarez que es un segundo punta. Ambos están dulces con los goles. Entonces, reitero, creo que tenemos promesa de muy buen partido esta noche en el Estadio de los Defensores del Chaco por la Copa Sudamericana de Fútbol. Gracias por su presencia, disfrutando de Enrico Tereré con Elos Iceman. En instantes ya comienzo a compartir sus mensajes. Bueno, ahora disfrutando de una rica gaseosa, pero con los cubitos de hielo Iceman porque es jacúchela. 30 grados tenemos aquí en la ciudad de Cacupe. Lleven leyendo sus mensajes, gracias por estar. Sigan suscribiéndose a Icar Sports. Tenemos que llegar a los 1000 seguidores, 1001 seguidores antes que termine este mes de marzo, para que podamos transmitir los Juegos Olímpicos. 14 horas diarias de Juegos Olímpicos aquí por nuestro canal. Así que vayan corriendo la voz, muchachos. Eduardo dice, en ambos canales la transmisión, pero sí, Eduardo, en ambos canales. Así mismo. A ver. En el Twitch no está nadie. En YouTube está. Hola Juan, buenas tardes. ¿Quién cree que pasa esta noche, Salvador? Y la verdad que le veo 50 y 50. Gustavo Díaz, cantidad de entradas vendidas hasta el momento, no tengo la menor idea, Gustavo. ¿Qué tal, Salva? Hablamos de cualquier verdura, dice. No, vamos a hablar de guaraní luqueño. Hola Salva, buenas tardes. Hola Lucas, hablemos de cualquier verdura. Y se vendió más entradas luqueño, nadie hincha de Guaraní. La verdad que no he visto los datos oficiales todavía, pero cualquiera de los dos, lo único que le pido es que hagan una buena sudamericana y totalmente de acuerdo. Luque gana hoy 2-1, dice Sebas. Mamopion de asaltante, Guaraní gana hoy. Bueno, tranquilo nomás los muchachos, no se peleen. Dejen que los jugadores se peleen, pero con fútbol en la noche de hoy, asaltante, no, así no, chicos. Asaltante hay en todos lados. Asaltante hay en todos lados. De estadio, no sé, legalmente. Impresionante el tema de los asaltantes. Realmente. Bueno. Che, me están queriendo convencer que haga hoy luqueño guaraní. ¿Qué dicen, chicos? Hacemos trinidense con... La verdad que parece mucho más atractivo guaraní luqueño que trinidense Colo-Colo, ¿no? Conste que el otro de Copa Libertadores, ¿verdad? El otro de Copa Libertadores. Bueno, tenemos tiempo para decidir hasta antes que Tinker haga la miniatura. O sea, si Tinker hace antes la miniatura o la portada del partido de trinidense Colo-Colo, vamos a hacer trinidense Colo-Colo. Aunque yo creo que trinidense Colo-Colo. Pero este también es único partido. Está difícil, Está difícil.
Acá producción me dice, no, Guaraní Luque, me dice. Me dice un compañero acá en la radio. Pero yo ya dije que íbamos a ser triniense. Pero va a estar lindo Guaraní Luque. Y creo que lo que se juega en cancha de Libertad también, ¿verdad? Pero como que... como que... Bueno. A ver... Cuidado en lo que no caminen por ahí, no, mentira. Yo, mira, el domingo caminé desde la plaza donde estuve, ponerle caminé 10, 12 cuadras tranquilamente. Y acá en Cacupé nomás también, en cualquier lado, saltando en todos lados ahí. Guaraní Chuchupaité dice, hola Sala, estoy por YouTube, Cacupé refrescándome en Arroyo YouTube y una dice, qué bien, y una bien fría, qué bien Rodrigo, ¿Qué parte de YouTube está? Simultáneo y seguridad. Es difícil hacer simultáneo, hay que concentrarse más en un medio comentando los dos partidos y puede ser, pero y lo vamos a ir haciendo así seguramente. Creo que lo vamos a ir haciendo así como hicimos la definición del campeonato anterior, ¿verdad? Las radios van a hacer Guaraní, Luque, tema rating, dice, simultáneamente, dice, votación Luqueño versus Guaraní, dice, mini votación Salva. Hoy copió el asado general, sí, purete tú. Luque, eterno hijito de Guaraní, se te puede afirmar que hoy clasifica un equipo sudamericano, dice, está por terminar la entrada para Luque, dice, va a llevar mucha gente Luque por hoy, ¿no? Así como ayer con Nacional, hola, dice. Habla número por número, Salva, desde el arquero hasta el delantero, a ver quién tiene más equipo. Piensen a quien conocen que sea hincha de Guaraní muy poco, yo conozco más gente de Libertad, dice Lucas. Triniense se merece Salva por lo que ha hecho en la Copa hasta ahora, dice Miguel. Villa y tú al borde del arroyo en la casa de un primo, Ismael Rolón, el arquero que Cacupé. La pucha Ismael será. Mándale saludos a mi querido Isma, que era de Recoleta en su momento. Bueno, depende también contra quién jugaba, ¿verdad? Pues, depende de contra quién jugaba. Bueno, a ver cuando Isma me invita un poco para ir a una Villa de tú, con la fría, a recordar viejas. El asunto es que si no vamos a poder recordar viejas anécdotas, ¿verdad? Porque si yo cuento las cosas que hacían estos Mitaí antes, o sea, estos cuando eran Mitaí en Recoleta y en los viajes, más una separación, a ver. Yo ya me separé, o sea que ya no tengo más ese problema, ¿verdad? Pero si llegase a abrir la boca, sean de tabio, ¿no? Mejor nomás. Más equipo del Luque 1 por 1 para mí, dice Lucas. Y hoy parecería ser que sí. Mirando 1 por 1, individualidad por individualidad. Hasta diría, en funcionamiento colectivo, hasta ahora está un poco mejor Luque. Pero este es un partido de Copa. El Luque estuvo mucho mejor que Olimpia el sábado y perdió. Pero tiene tiempo de recuperarse en el campeonato, pues, pero hoy no tiene tiempo para eso. Hoy pierde y... Ceausescu. Tiene buenos extremos Luque y buenos delanteros. Vamos a ver. Vamos a ver qué onda. Veremos ahí, ciego. Guaraní Luque para apoyar lo nacional, dice Jorge Miguel Paiva. Y triniense, pero extranjero, Jorge. Pregúntalo. Por ando viéndose. Hola, Hugo. Gustavo Marecos y Paul Charpentier están en Guaraní, que son ex luqueños, solo que no son titulares. Sí, para el equipo de hoy, sí, así mismo, Hugo. Justamente, pero estaba viendo el probable equipo titular, ¿verdad? Buenas, hola Nico, ¿cómo estás? El mediocampo de Luque toca mejor la pelota de Leite como juega Rodrigo Rojas. Está atravesando un buen momento otra vez Juan Rodrigo, ¿eh? Muy bien. Importante
por su experiencia. Vamos Luque, dice Roberto Mendieta. Para mí Luque tiene mejor equipo que Nacional, dice Carlos Caballero. Ñañeta Opeje y Mus. Paiva titular hoy versus Trinidense, dice Lucas. Aparentemente no va a ser titular hoy Paiva, Aparentemente. Eso lo vamos a ver, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que estaban contando algunos colegas chilenos, no estaría desde el el paraguayo Guillermo Paiva. Estaría en el banco. Y que Arturo Vidal también está en duda, ¿verdad? Bueno, ni el paraguayo ni el chileno jugarían desde el vamos el día de hoy, Me refiero a Paiva y a Vidal, ¿verdad? Pero vamos a ver. Vamos a ver. Ya Vidal estuvo en duda para viajar, pero vino. Sufrió una lesión en la vuelta del partido contra Godoy Cruz, saliendo en el entretiempo. Lo reemplazó justamente Paiva. Y después no fue tenido en cuenta en el último partido contra Huachipato. Y hoy Paiva estaría en el banco, ¿verdad? Ryan Cortés, Oscar Opaso, Alan Saldivia, Maximiliano Falconi, Eric Wienberg, Esteban Pavés, Vicente Pizarro, Leonardo Gil, Cristian Zavala, Marcos Volados y Carlos Palacios. Sería el equipo de Colo Colo, del Cacique. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, mañana Fernando Cardoso no va a poder jugar. No va a poder jugar en el equipo de Olimpia. No va a poder jugar Fernando Cardoso. Está suspendido. Trinidense. Triquitrón. A ver su probable equipo. Que viene de perder en la apertura. Modifica su alineación. Oscar Jiménez va a jugar por David Villalba. Va a cambiar el sistema táctico. Va a ser 4-4-2. A ver. Y repito, lo de Libertad es una excepción. La cancha de Libertad no reúne los requisitos de Conmebol al no contar con las lumínicas reglamentarias, pero a causa de los 4 partidos en Asunción y solo los defensores del Chaco disponible para 3 días, el organismo rector del fútbol sudamericano, la TV, y los clubes eligieron Tuyucuá como sede. Y a Trinidense le viene bien porque es cerca del barrio, ¿verdad? Bueno, Triqui jugaría con Víctor Zamudio, Luis de la Cruz, Gilberto Flores, César Benítez, Sergio Mendoza, Joel Román, Juan Salcedo, Marcos Rivero, Pedro del Valle, Fernando Romero y Oscar Jiménez. ¿Cuál es la variante al ingresar Oscar Jiménez con doble 9 con Fernando Romero, ¿verdad? Beto de la Cruz, que la vez pasada jugó de volante, va a jugar de lateral derecho. Pedro del Valle, que jugó de falso delantero, va a jugar de volante. César Benítez, que jugó de lateral derecho, va a jugar de central. Y entonces el que sale del equipo es David Villalba. Se reacomodan las piezas. Beto de la Cruz vuelve a su puesto original de lateral derecho. La dupla central Flores con Benítez y lateral izquierdo Sergio Mendoza. El medio sector con Joel Román bien abierto por derecha, Pedro del Valle abierto por izquierda, el doble 6 con Salcedo y Riveros. Y arriba Fernando Romero con Oscar Jiménez. Ese sería el equipo, entonces, para hoy de Sportivo Trinidense. En la previa, por supuesto, en la previa. Arbitraje de Alexis Herrera, Tulio Moreno y Anthony García, los asistentes. Cuarto árbitro Jorman Delgado, en el bar Juan Soto y Carlos López. Todo venezolano. A la pucha. Todo venezolano. ¿Cuántos venezolanos lo que vinieron entonces esta semana a Paraguay? Porque ayer Valenzuela y 5 más, ¿verdad? Y ahora ninguno de los que tuvo ayer, o sea, Valenzuela por lo menos no recuerdo el resto. Alexis Herrera va a ser el árbitro principal, ¿verdad? Todo venezolano, ¿verdad? Mimado por la Conmebol los árbitros venezolanos y son malos, che. Son malos. Hoy tarde de Champions, dice Nico. Rodrigo hizo mal que va a salir de Cerro. Gana Luque y Ameliano, dice Nico. Bueno, vamos a ver.
Paiva titular hoy versus Trinidad. Luca, veremos. Cáceres le dio carácter a ese equipo, dice, sí, le dio carácter y buen planteamiento. El planteamiento de la clave veremos que hace Baboglio, dice, no, Bobaglio, Julio César es un grande T, dice Silvio. Paiva en el segundo tiempo, creo, dice Lomitero. Y vamos a ver si entra en el segundo o si va a titular. Ojalá Triqui no nos haga pasar pelada. ¿Qué tal le ves vos, Salvador? Dice, no veo que Colo Colo sea, viene el Palmeiras. No lo veo que Colo Colo. Sí, es un rival al que hay que respetar por lo que representa. Es un histórico. Es un grande del fútbol chileno y es un campeón de América. Y hoy pasa Guaraní, no le da al Curelú que su realidad de pelear el descenso, dice Omar. Bueno, probable Ricky no hay, dice, ya le di ya. Hoy juega el King Arturo, dice, no juega así que parece. Salva, ¿qué opinas de estos jugadores de Cerro? Muchos caciques hacen lo que quieren, muchos caciques y poco indio parece ahí. Vaya, ya metió gol con Colo Colo, no, todavía. Amoruqueño, dice Horacio. ¿Quién es el verdadero cacique Salvador Guaraní o Colo Colo? Respecto a años de fundación, pregunto, dice. Y Colo Colo, Guaraní se fundó en 1903. Guaraní se fundó en el año 1903. Guaraní es un club bastante antiguo, ¿verdad? Y el Club Social y Deportivo Colo Colo se fundó recién el 19 de abril de 1995, o sea, de 1925, perdón. Tiene 98 años Colo Colo. Guaraní es más viejo. Guaraní es más viejo que Colo Colo. Desde el 50 incorporó la figura de un varón mapuche como emblema principal. Desde la muerte de Arellano en España en 1927, en medio de una esquina de la camiseta presenta un crespón, cinta horizontal de color negro que representa el luto eterno de la institución por la partida de sus fundadores. Bueno. Fue fundado el 19 de abril de 25 por un grupo de jugadores del Club Social y Deportivo Magallanes, liderado por David Arellano. Colo Colo es un desprendimiento del Magallanes, que fue tu clásico rival por mucho tiempo, ¿verdad? Pues Magallanes bajó y Colo Colo empezó a tener otra rivalidad con la Universidad de Chile. Colo Colo tiene 33 títulos en Chile, a nivel de primera división, 14 Copa Chile y 3 Supercopa. El club con más títulos del país. A nivel internacional, en el 91 fue campeón de la Libertadores de América, en el 92 ganó la Recopa y la Interamericana. Bueno. Por eso se llama su estadio el Monumental David Arellano, en homenaje a su fundador, a David Arellano. ¿Y quién fue Colo Colo, verdad? ¿Quién fue Colo Colo? Colo Colo, dice. Una especie de gato montés, es un sabio guión con mapuche durante el primer periodo de la guerra de Arauco, en la región de la actual República de Chile. O sea, era un cacique. Un sabio indio mapuche. Esa es la realidad. El Colo Colo mapuche. Los mapuches son los originarios de Chile, así como nosotros los guaraníes, ¿verdad? Colo Colo es reconocido como un venerable lonco destacado por sus sabios y prudentes consejos en tiempos de paz y acertadas propuestas y estrategias en tiempos de guerra, quien logró reunir a los dispersos clanes mapuches en torno a la rebelión contra los colonizadores españoles, dando una dura batalla. Bueno, por eso le dicen cacique. Y a Guaraní le dicen cacique porque cuando hicieron los clubes, primero por el nombre, Guaraní, que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestros primigenios, y después porque cuando se adoptó, por eso se adoptó justamente la figura de un cacique, de un indio en realidad. En realidad Guaraní es el indio, pero también se le dice el cacique. ¿Desde cuándo? No sé, habría que recurrir a... Pero los dos son caciques.
Se fue la luz en todo el barrio, dice Nilsson. ¿En serio? Pues, qué cagada. No hay nada peor que eso. Hoy gana Guaraní, dice. El indio carnará un chancho. Oh, dice Jorge. De la Cruz no tiene amarilla acumulado. Eso no cuentan los matamatas, dice. Un tiempo Libertadores, el segundo Sudamericano y segundo resultado más atractivo cambiar, dice. Vamos a ver cómo le hacemos. ¿Cómo le ve a este equipo de Trinidense? Está para ganar la Colo Colo, dice. Leonardo dice, vamos Rolando Santos, nuevo arquero Rayadito, dice. Vamos Luqueño querido y ganamos en la cancha y en las gradas, dice Federico. El Rayadito va a ascender con Ruán, el mejor arquero de Paraguay, dice Juan. Ruanco es un arquero mediocre, dice Lucas. Pero los guaraníes son mejores salvas porque hasta hoy hablamos su idioma, dice. Colo Colo es el único grande de Chile, dice Carlos. Con Lucas Barrios a la cabeza. He visto que Lucas estuvo visitando a los jugadores de Colo Colo. Con gran ídolo Lucas en Colo Colo. Incluso le habían pedido jugar por la selección chilena y él optó por jugar por la selección paraguaya. Por su mamá. Su mamá es del barrio Santísima Trinidad. Justamente cerca de la cancha trinidense. Bueno. A ver qué más. Estamos ahí, cae huevo los muchachos, ¿no? Así que creo que vamos a ir cerrando nomás ya por ahora y vamos a reencontrarnos después para probablemente para el partido nomás ya vamos a encontrarnos. Estén atentos, igual pongan la campanita a ver si entramos a las 18. Si no, porque tengo un compromiso ahora que no sé qué hora voy a llegar, pero si llegamos hasta las 18 vamos a meterle. Si no, después ya directamente a partir de las 21 con el partido. ¿Te acuerdas de aquel golazo de Fabra Colo Colo por Copa Libertadores? Claro, golazo de tiro libre. Nacional como siempre decepcionando, dice Carlos. Qué lindo iba a ser Lucas Barrios contra su ex club, ¿verdad? Pero bueno, no se quedó. Tuvo su problema con José Arrúa y terminó saliendo Lucas Barrios de Sportivo Trinidense. ¿Qué tal de nuevo, Salva? Hola, Mar, ¿todo bien? Shera, todo bien. Esperando ya la jornada el día de hoy. Salva, ¿hoy con quién la transmisión? Dice. Y probablemente solo. A ver, ¿qué más hay? Hola, Delio. Vi varios TikTok de paraguayos burlándose o siendo sarcásticos contra los equipos eliminados por paraguayos y no negaré que me alegró que haya perdido Nacional, dice Delio. Bueno. Yo no me alegro cuando pierde un equipo paraguayo, pero ayer Nacional fue un desastre. Ojalá que se recupere para la próxima semana. Ojalá y Cayetano Rey. Bueno, vamos cerrando por hoy. Que tengan un feliz resto de jornada. Nos encontramos a la noche, a partir de las 21 para el partido de Copa Libertadores entre Trinidense y Colo Colo y para el partido de Copa Sudamericana también entre Guaraní y Sportivo Luqueño. Que tengan todos feliz descanso y por ahí, si estamos, le metemos a las 18. Muchas gracias, que estén bien. Nos reencontramos más tarde.